poderosa, conecta tu verdad, siempre contigo, acompañándote está. La más moderna, la nueva poderosa, 990 AM. Y ahora, desde el Centro de Noticias de la Nueva Poderosa, Eduardo Alemán. Ya estamos listos con más noticias en este martes en la Nueva Poderosa. Estas noticias son presentadas por la Nueva Poderosa. Más de 30 personas han sido arrestadas en los condados de Miami-Dade y Broward como resultado de un operativo antidrogas coordinado por el fiscal federal del Distrito Sur de Florida junto a agencias de seguridad estatales y federales. El anuncio se hizo en conferencia de prensa donde se explicó que 31 personas ya fueron arrestadas, aunque se espera que la lista de detenidos aumente. Muchos de los implicados tienen antecedentes penales importantes y son reincidentes. Vamos a Irak, que denuncia varios ataques contra bases militares. Nos informa Mabel Fajardo. La oficina del primer ministro de Irak, Mohammad Zia al-Sudani, señala que varios drones kamikaze han atacado múltiples instalaciones y bases militares, causando daños graves en el sistema de radares del campamento en el norte de Bagdad. Hasta aquí las informaciones. Habló para ustedes Eduardo Alemán. Este es un programa pagado que no representa la opinión o el punto de vista de esta estación. Aquí les traigo y les dejo, lo afirmo y lo ratifico, que esta canción la dedico para mi viejo, el que me alumbra el camino y me da buenos consejos. No hay cariño más genuino que el de mi viejo. Siempre recuerdo cuando mi infancia, de sus modales, de su elegancia, cómo llenaba mi casa con su presencia. Su testamento son las vivencias que siempre guardo en el rincón más protegido y sagrado del corazón. Cuando me miro en el espejo, yo veo su cara, la de mi viejo. Aquí les traigo y les dejo, lo afirmo y lo ratifico, que esta canción la dedico para mi viejo, el que me alumbra el camino y me da buenos consejos. No hay cariño más genuino que el de mi viejo. Vivo orgulloso y agradecido porque yo llevo su nombre y su apellido, por ser sangre de su sangre, retrato de su retrato, llenar la horma de sus zapatos. Ese es mi sueño, mi desafío, ser una estampa del viejo mío. Y con cada movimiento soy el reflejo de mi gran héroe, mi viejo. Aquí les traigo y les dejo. Muy buenos días, estimados oyentes de la Nueva Poderosa 990 AM. Les habla el doctor Alfredo Melgar García del Busto, médico especialista en medicina interna, director médico de los asilos de ancianos. Gracias, Otón. Empezamos con esta canción tan linda. Willy Chirino, León y Torres. Willy Chirino, una leyenda de Cuba. León y Torres, un cantante joven. Yo considero de los mejorcitos que ha salido de Cuba en los últimos años. Quería empezar con esta canción porque no pude hacer un especial para el Día de los Padres, pero los padres siempre tenemos un día para nosotros, y es el mes entero, el año entero, que es un padre, es el que está allí siempre para sus hijos, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en las guerras, en la paz, en el exilio, en la inmigración. Un padre está velando siempre por sus hijos, en cualquier lugar donde esté.
me han contado tanto, bueno, mi padre está vivo, gracias a Dios, pero he tenido tantas experiencias con gente, con personas que me han dicho, en circunstancias difíciles de mi vida, que voy a dar un paso, siento como una mano, y es mi padre, el padre que se fue a otro mundo, pero he vivido esas circunstancias de otros, de pacientes, de amigos, que sienten la presencia de su padre en momentos cumbres de su vida. Hablando de Willy Chirino, ese gran cantante cubano, yo tuve la oportunidad de hablar con él después de un concierto hace algunos años, a través de un amigo en común, y le conté una anécdota que viví en el hogar de tránsito del balsero con Arturo Cobo, el gran Arturo Cobo, el padre de los balseros. Cuánto hizo Arturo Cobo por los cubanos que llegaron allí. Y yo le contaba a Willy que vi en algunos casos que llegaban las lanchas solas, se habían ahogado los que venían, los cubanos. Y en esas lanchas traían cassette, en aquella época eran cassette, no eran CD, cassette de la música de Willy Chirino. Fíjate qué esperanza, ¿no?, de esa gente que venía buscando libertad. Y yo le dije, Willy, me parece que usted va a ser muy importante para el futuro de Cuba, de unir al país, de reconstruirlo, porque la gente tiene sus sueños y a través de la música, y más de un cantante como él, comprometido con la libertad de Cuba. Así que pude hablarle sobre eso y se emocionó, ¿no?, porque él no sabía esa parte. También quería hablar hoy, más que de un tema médico, quería hablar de un tema que me preocupa y que creo que nos preocupa a todos, y es la juventud cubana. ¿Y por qué quería hablar de ese tema con ustedes hoy? Recientemente hubo unas protestas en las universidades cubanas. Llamaron como a una huelga, a un paro, porque la empresa de comunicaciones cubana, de la dictadura, que es como un monopolio, subió las tarifas telefónicas. Y muchos dirán, bueno, pero con tantos problemas que hay en Cuba, serio, de falta de libertad, de represión, de que no hay medicinas, no hay electricidad, y vienen las protestas por los teléfonos. Bueno, uno nunca sabe por dónde vienen las protestas, ni los cambios, ni las guerras. A veces son situaciones que son inesperadas. Pero si viene por el hecho de que le han quitado el acceso a las comunicaciones a la juventud cubana, es válido. Es válido. Porque como decían algunos jóvenes que entrevistaron durante estas protestas, ya no tenemos nada. No tenemos medicamento, no tenemos esperanza, no tenemos libertad, no podemos comprarnos una casa cuando ya va a tener una familia, y entonces nos quitan lo que sí habíamos tenido hasta ahora, el acceso a la internet, el acceso al mundo libre. A través de esos teléfonos, pues los jóvenes cubanos pueden comunicarse con amigos fuera del país, con familiares que se fueron, estar al día de lo que está pasando en el mundo. Es una ventana al mundo. Entonces le quitan eso y ya, ¿qué les queda a un joven cubano? Y por eso quería traer a colación el tema de la juventud cubana que tanto me preocupa. La juventud cubana que nacimos y crecimos con lo que ellos llaman revolución, que no fue una revolución, ha sido una involución total y una dictadura, una dinastía allí de familia, tenía un plan macabro. Y el plan macabro era adoctrinar y crear un hombre nuevo. Un hombre nuevo que ellos pudieran moldear, adaptarlo, que le garantizara su continuidad, su supervivencia. ¿Y cómo lo hicieron? Lo primero que crearon fueron las escuelas al campo y en el campo. Allí llevaban los niños, jovencitos, adolescentes, a trabajar en el campo, trabajo forzado en el campo. Y no era solamente la parte física, sino la parte mental. Trabajar a ese niño, adoctrinarlo,
para que cuando regresara a su casa, si tenía la influencia de sus padres o sus abuelos que habían vivido la época republicana, ya ese niño venía cambiado. Se iba a enfrentar a unos padres que sí, algunos le hablaban de lo que estaba pasando, de los fusilamientos, de lo que pasó al principio, de cómo destruyeron todo, pero como ya venían con ese veneno en el cerebro, y los padres muchas veces decían, si seguimos hablándole en contra del sistema, no van a poder estudiar, no van a poder ir a la universidad, y entonces en muchos casos callaban para que ese joven pudiera seguir adelante. ¿Qué pasó? Que ese experimento del hombre nuevo fracasó. ¿Por qué fracasó? Miren ustedes, una gran parte de la juventud cubana se marchó de allí, de esa isla, y usted dirá, bueno, pero si se marchó no va a haber cambio. No, se marchó para no ser esclavo, del sistema, porque no quería doblegarse a vivir esa vida miserable. Una vida miserable. Estudiar, ¿para qué? Una carrera para después terminar trabajando en un hotel para extranjeros. O algunas niñas que se iban a La Habana a tratar de buscar una visa o a conseguir algo para su familia. ¿Cuál era la esperanza de la juventud cubana si no tenía derecho a nada? Entonces yo creo que sí fracasó. ¿Dónde están los hechos? Por ejemplo, UNPACU, el grupo de Ferrer, de José Daniel Ferrer, que ahora mismo está en las prisiones, son casi todos jóvenes. Son hombres jóvenes, rebeldes contra el sistema. El grupo de San Isidro, Alcántara, uno de sus representantes, son muchachos jóvenes, escultores, pintores. También están rebeldes, muchos de ellos están presos. El 11 de julio sorprendió al mundo. El 11 de julio sorprendió al mundo cuando la juventud cubana salió a las calles pidiendo libertad. Y fueron reprimidos brutalmente por el régimen, y muchos están cumpliendo 20, 25 años. Son niños, adolescentes, que no querían seguir viviendo en esas condiciones. ¿Quiénes son las damas de blanco? Las damas de blanco son mujeres, casi todas jóvenes, que salen pacíficamente todos los domingos a protestar por su familia, pero también por el pueblo cubano. Son jóvenes cubanas. Entonces, ¿podemos decir que todo está perdido? No, no está perdido. Hay esperanza. Lo que sí, hay un punto importante. Y yo sé que con la juventud cubana, teniendo en cuenta todo esto que ha pasado, recuerden que después crearon también las escuelas Camilo Cienfuegos para que se volvieran militares. A muchos jóvenes cubanos los mandaron a las guerras de África a morir allá, y cuando regresaban, yo tuve pacientes jóvenes allá en los hospitales psiquiátricos cuando roté, que estaban malísimos, tenían el trauma de la guerra, regresaron muy mal psicológicamente. Fue un intento por destruir a la juventud cubana, por crear al hombre nuevo. Entonces, considerando todo esto, yo creo que con los jóvenes cubanos que crecimos allí en ese sistema, hay dos opciones. Primero, criticarlo, decir que no valen, que han crecido con todas esas malas costumbres y mala educación, o tratar de ayudar a ese joven cubano. Que cuando llega aquí, ustedes igual que yo conocemos muchos jóvenes que llegan y se ponen a trabajar y son honrados y salen adelante con su familia. Cruzaron la frontera, vinieron en avión, de la forma que sea. Bueno, que otros van por el mal camino. Eso pasa en cualquier juventud del mundo. Pero que se entran y se adaptan y trabajan y se vuelven hombres honrados, sí pasa. Entonces yo creo que hay que ayudar a esa juventud, y ahí las generaciones mayores tienen un papel importante. El día que se produzca el cambio en Cuba, si Dios quiere, hace falta experiencia en el campo financiero, en la tecnología, en cómo se maneja, cómo se administra la economía libre, que no existe en Cuba, una economía libre, cómo hay que respetar las opiniones de otras personas sin tratar de imponerse ni agredirlo.
Eso es democracia, respetar las instituciones. Todo eso hay que trabajarlo. Y es un trabajo muy difícil, pero yo creo que se puede lograr. La juventud cubanoamericana que nació fuera de Cuba. Conozco muchos que aman a su país y que están activos en el tema de Cuba. Bueno, otros que, claro, no conocen, no nacieron allá, no saben, pero sus padres le han transmitido eso a través de lo último ahora, por ejemplo, Cuba Nostalgia. Ahí fueron muchos jóvenes y vieron lo que era Cuba de antes y lo que puede volver a ser Cuba en el futuro. O sea, la juventud cubanoamericana es muy importante, tiene mucho conocimiento de tecnología, de computación, y pueden ayudar allá a los jóvenes que están dentro de Cuba, que ahora mismo le acaban de quitar hasta el internet. ¿Cómo van a tener información de lo que está pasando en el mundo si le han quitado hasta las comunicaciones? Entonces, todo eso yo creo que va a ser importante en el futuro de Cuba. Miren un ejemplo de cómo funciona el adoctrinamiento y el lavado de cerebro. Elian González, el niño Elian González, ya es un hombre, acaba de dar unas declaraciones horribles. Dice que Fidel fue su abuelo, su amigo, que le salvó la vida. Eso acaba de decir Elian González. Lo han convertido en un diputado de la Asamblea Nacional. Es para darle una bofetada. ¿Cómo usted va a decir eso cuando su madre, Elizabeth Bretón, se lanzó al mar y le costó su vida para salvar al niño del comunismo? Cuando el niño llegó y el pescador lo salvó, y la historia de los delfines, ¿cómo usted va a decir eso, señor Elian González? Cuando yo aquí, saliendo de la Poderosa, de la antigua Poderosa, que Jorge Rodríguez me ha invitado a un programa, yo vi ahí en la 27 y la 8, la policía de Miami golpeando a los cubanos que estaban protestando en las calles para que Elian González no lo devolvieran a Cuba. Pero claro, ¿quién estaba en la administración? ¿Quién era la administración? Bill Clinton. Y le entregaron de trofeo al dictador al niño. Que el niño ya hubiera crecido en libertad con su familia, porque eso era lo que su madre quería. Y ahora viene a decir esas tonterías, por favor, idioteces. Que Dios ponga su mano en Elian González y en la juventud cubana para que puedan salvarse. ¿Cómo se puede salvar un joven en ese sistema comunista? Por la inteligencia natural, por las conversaciones con los padres que le hablan, con sus maestros, en la iglesia, con información que llega del extranjero. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí en Estados Unidos, a Miami, una amiga en común, Mariela Almanza, prima de un escritor camagüeyano, rebelde contra el sistema, Rafael Almanza, escritor y poeta, ella me llevó a la voz de a la Fundación Nacional Cubanoamericana, que estaba ahí en la 72 calle, en el Norwest. Yo participé ese día con Ninosca Pérez Castellón en un programa que hicimos sobre el tema de la medicina en Cuba, y después que terminamos salgo y Mariela me dice: mira, doctor, te voy a presentar a Jorge Mascanosa, que está aquí. Y entonces le dice: mire, señor Mascanosa, que este es el doctor joven que llegó de Cuba. Y entonces él me pregunta: oye, ¿qué tal la juventud cubana? Yo le digo: muy mal, porque imagínense, hemos sido adoctrinados, envenenados, nos han llevado a las escuelas al campo, la división familiar. Y él me dijo: doctor, no te preocupes, que yo tengo un programa para la juventud cubana. Claro, el programa, la fundación transmitía muy buenos programas hacia Cuba, que estaba en Ninosca, pero el programa de radio, el proyecto de Radio y Televisión Martí también era muy importante. El proyecto de Radio y Televisión Martí era llevarle a esa juventud la información de lo que estaba pasando en el mundo, no solamente en el tema de política, sino de economía, de sociedad, de música. Y yo creo que eso fue también un factor importante. Llegaba la voz del CID, Cuba Independiente y Democrática. Yo creo que todo eso es lo que puede ayudar a romper ese envenenamiento cerebral tan brutal que tienen los sistemas comunistas.
son planes macabros que de alguna forma, bueno, tenemos que trabajarlo entre todos, porque yo creo que hay que recuperar nuestra isla. No, ya está demasiado devastada, demasiado destruida. ¿Y cómo se puede recuperar así? Un trabajo en común. Yo tengo precisamente, es una frase que nunca se me olvidó del gran Jorge Mascanosa. Él escribió, él dijo, no escribió, dijo en uno de sus discursos: hay que reconciliar el alma cubana, la de aquí y la de allá. Qué frase tremenda. El alma cubana, las de aquí y las de allá. Así que a mí me parece que está la clave de todo, y sí hay esperanza. La esperanza no se ha perdido, porque la inteligencia está, el deseo de cambiar, el deseo de progresar, de tener buena salud, de tener acceso a estudios que en un futuro le sirva al joven cubano, porque ahora mismo estudia una carrera y no le vale de nada le vale. No, que tengan esa esperanza de reconstruir un país que fue un país muy importante. La isla de Cuba fue una isla muy importante en lo que es el Caribe, en América, de mucho tráfico, de intercambio, de visitantes, con cifras excelentes en lo que era educación, salud, de la tecnología de aquel momento, ¿no? La televisión, el cine, los coches, todo. Así que yo creo que eso se puede recuperar. Es un trabajo muy, muy arduo, pero necesitamos el reencuentro de las generaciones. Esa es una palabra importante. ¿Cómo se pueden reencontrar las generaciones? Ese es pues el tema que quería traer hoy, porque precisamente con lo que está pasando dentro de la isla y las protestas y las huelgas que llamó la juventud cubana en las universidades, yo creo que puede ser un punto importante, porque de ahí pueden también pasar a otros reclamos, no solamente que le den internet, sino que le den los derechos que tiene la juventud de cualquier país. Es un derecho a la libertad de expresión, a la libertad de manifestarse. Fíjese que ahora cuando pasó eso, visitaron las casas de muchos de estos jóvenes y los amenazaron. La seguridad cubana los amenazó, que no podían protestar, que no podían salir en huelga. Fueron amenazados. Entonces ya eso es inadmisible. La gente tiene derecho a expresarse, a hablar y a salir a una huelga pacífica. Eso no se lo pueden quitar a nadie. Me voy, Otón, vámonos con una canción muy linda. Este es el mes de los padres. Los padres siempre allí velando por sus hijos, por su familia, en las guerras, donde quiera que esté. Un padre va a velar por su hijo. Vámonos con una canción allí, Otón, de Roberto Carlos. Roberto Carlos, gran cantante, mi querido, mi viejo, mi amigo, gracias a la poderosa 990M que sigue allí por la libertad, por nuestra gente. Un abrazo muy fuerte. Les habló el doctor Alfredo Melgar García del Busto. Ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto del mundo, esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo. Ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo.
pasado vive, presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Te he dicho casi todo y casi todo es poco frente a lo que yo siento, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo.